Can Yaman. Madre mía, te chico no para de sorprendernos. Y no hablo de sus músculos ni de sus últimos romances, que ya sabemos que eso es pan de cada día. Hablo de algo mucho más gordo, algo que ha pillado a todos desprevenidos. Lo que ha dicho ahora. O sea, ¿se imaginan? Estábamos todos tranquilos comentando si está con la modelo italiana, que si la ex, y de repente zas. Can suelta una bomba. No es una exclusiva de esas que te da una revista, no. Es algo más personal, más inesperado. De esas cosas que dices, pero bueno, ¿esto lo dice en serio? Para ser honestos, yo creía que ya lo sabíamos todo de él. Sus inicios, su éxito brutal en Turquía, luego Italia, sus proyectos de Hollywood, que si ahora parece que se va a hacer un superhéroe, que si ahora parece que va a ser un James Bond turco. Uf, de todo. Pero esto que ha revelado, esto cambia un poco la película. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente? Pues resulta que ha abierto la puerta a una faceta suya que pocos conocían. Algo relacionado con su pasado, con sus aspiraciones más allá de las cámaras. Y ojo, que no es una tontería. Se le ve genuino, se le ve reflexivo. Y eso en un mundo donde muchos van de pose, es oro puro. Mucha gente dice que Can Yaman es solo un guaperas, un actor que se aprovecha de su físico. Y yo que os digo la verdad, a veces he pensado un poco así. Pero después de escuchar esto, me ha hecho replantearme muchas cosas. Porque no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Hay una profundidad ahí que no esperábamos. Lo que yo creo que está pasando es que Can está en un momento de su carrera en el que ya no le vale con ser solo el protagonista de telenovelas o el chico de moda. Quiere dejar una huella más allá de lo superficial. Está buscando algo más, algo que le llene de verdad, que le haga sentir que su fama tiene un propósito. Y esa revelación suya es la prueba. Muchos esperaban que anunciara una nueva serie o una película, pero no. Ha tirado por otro lado. Algo que tiene que ver con sus raíces, con su vida personal, con algo que lleva dentro desde hace tiempo y que ahora se ha atrevido a compartir. Y es un riesgo, porque al mostrar esa vulnerabilidad, se expone a nuevas críticas. Pero también a conectar con la gente de una manera mucho más auténtica. ¿Y por qué ahora? Esa es la gran pregunta. Yo sospecho que ha sido un cúmulo de cosas. El éxito, la presión, el darse cuenta de que la vida es corta y de que hay que hacer lo que uno realmente quiere. O a lo mejor simplemente ha llegado el momento. A veces las cosas solo suceden cuando tienen que suceder, ¿no creéis? Y ahora viene lo interesante. ¿Qué va a hacer con todo esto? ¿Cómo va a transformar esa revelación en acción? Porque si Can Yaman se pone una meta, suele conseguirla. Y si esta nueva faceta suya va en serio, podría ser un antes y un después en su carrera. Ya no será solo el galán de turno, sino alguien con un mensaje, con algo que aportar. Imaginaros las posibilidades. A lo mejor se lanza a un proyecto humanitario, a lo mejor escribe un libro, a lo mejor crea una fundación. ¿Quién sabe? Pero lo que sí está claro es que este Can Yaman que ha aparecido ahora es un Can Yaman diferente. Y eso, amigos, es lo que nos pone las pilas. Nos hace estar pendientes de su próximo movimiento. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta revelación es el inicio de algo grande para Can Yaman, o es solo una anécdota pasajera?